La novela gráfica Gabo, aquí la tenemos, Memorias de una vida mágica, que editó Rey Naranjo. Fue seleccionado en el Silent Books From the World to Lampedusa and Back por el libro Tumaco, que también editó Rey Naranjo. No lo tenemos aquí, no lo tenemos aquí, pero lo tenemos en la sala infantil y es un gran libro, creo que es uno de los que más me gusta de Oscar, es muy muy bonito. Escribió las novelas gráficas Rulfo, Una vida gráfica y Tanta sangre vista, que es la adaptación de la novela de Rafael Baena. Fue Premio Nacional de Novela Alejo Carpentier 2001 con El Hijo, Beca Nacional de Cinematografía 1998 en mediometraje con El último cuento de Edgar Allan Poe, del que fue guionista y director, y beca también 2001 en cortometraje con Un mal sueño, del cual también fue guionista y director. Con ustedes, Oscar Pantoja. Gracias, Facundo. Gracias a todos por haber venido. Qué rico reunirnos un sábado y estar en este espacio, en el Distrito Gráfico. La verdad que me parece fabuloso, y ver la biblioteca llena. Yo creo que son los espacios que tenemos que llegar, los niños, las niñas, todos, llegar a la biblioteca. Me parece que es el espacio ideal para compartir, para que la biblioteca, son los hijos que nos estén construyendo, que es lo que necesitamos en este país. A veces nos atormenta con unas noticias tan terribles, pero creo que estos espacios nos llenan de positivismo, nos llenan de energía para crear y para construir, que eso es lo que estamos. Pues hoy quiero hablarles un poco también, no solo yo hablarles, sino que ustedes también me pregunten, que sea como un diálogo que no soy de esas personas que me siento y todo lo sé, no. Estoy hasta ahora arrancando, estoy empezando estos libros sin el apoyo de mucha gente, sin mis amigos, los dibujantes, sin los editores que aquí están presentes, sin los investigadores visuales que también tenemos en el equipo de trabajo, no son posibles. Son trabajos que se arman en equipo, como hace poco el taller que realizaron aquí en la biblioteca, taller de cómic, parte de construcción de guión y parte de construcción de ilustración. Esas partes se unen, se encajan. Yo soy escritor, no soy dibujante. Mis dibujos son muy feos, hago unos mamarrachos que eso no los produzca nadie, pero me encanta escribir y descubrir en el camino este lenguaje que es el cómic, el noveno arte. Es un lenguaje maravilloso, me siento muy bien haciendo historias en lenguaje de cómic. El lenguaje de cómic ya no es un lenguaje que se mira por debajo del hombro, ya no es un lenguaje que solo nos va a contar historias de superhéroes, sino que nos cuenta historias de vida, de seres humanos, de la complejidad del ser humano, y eso me encanta, porque mi trabajo como escritor es contar historias, fundamentalmente esa es mi labor, contar historias. Y en este género, en este lenguaje del cómic, me encanta contar estas historias. Porque desde pequeño a mí siempre me gustó escribir, o sea, mi pasión era esa. Y en mi casa no había muchos libros, más había como 2, 3 libros, no había nada más. Pero no sé por qué, y mi mamá me recitaba poemas de Gabriela Mistral, y ahí es donde arranca la cosa. Yo siempre digo a los padres y a los hermanos que le lean o le reciten a los niños, y ahí va quedando la semilla, ahí va construyéndose en el universo del niño. Es un universo tan rico, tan poderoso, que todo lo que le digamos en una edad temprana se va a construir y va a salir posteriormente a relucir. Entonces una vez mi papá compró un libro, lo dejó arriba del armario, y yo hice la típica escalera con los cajones del chifonier para subirme, y lo agarré y abrí, y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Dónde están los dibujos? Y descubrí que la lectura, ahí yo quedé marcado con los libros, porque es una fascinación lo que yo tengo con el libro, una fascinación enorme. Leer es la cosa más mágica que yo he visto, porque tú lees y construyes, estás haciendo el universo que alguien creó, que alguien te propone. Y desde ahí arranca mi experiencia para escribir libros. Yendo a las bibliotecas,
iba muchísimo a la Luis Ángel Arango, encerraba en los cubículos y a leer. Y creo que desde ahí arranca toda esta intención de escribir historias. Y ahora con esta historia con la que les quiero compartir hoy, que es nuestro último libro, que es una aventura de las más emocionantes que se han escrito en Colombia, y no solo para Colombia, sino para Latinoamérica y literatura universal, es esta de La Vorágine. La Vorágine es una obra capital de las letras colombianas y universales. Y lo que pasa es que a veces, estas son palabras de un antropólogo que se llama Carlos Páramo, antropólogo de la Nacional, y él comenta, él nos dice que lo que pasa es que a veces unos críticos han considerado La Vorágine como que les da pena, y les da pena mostrarla hacia el mundo, entonces que perdonen lo poquito, que disculpen, que no es Thomas Mann, no es James Joyce, no es Virginia Woolf, y es una equivocación. La Vorágine es una novela tremenda, con unos personajes maravillosos, con unos personajes con una potencia y una carga humana, y lo que nos cuenta es una tragedia que infortunadamente se repite y se repite en este país. Es un viaje hacia la selva, pero es un viaje hacia la selva que está convertida en un infierno, pero no porque la selva es un infierno, sino porque el hombre convirtió esa selva en infierno con la explotación del caucho. Entonces, si tratamos de entendernos como país, a explicarnos como seres de una sociedad, de un mundo, siento que tenemos que revisar estos libros. La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, evidentemente 100 años de soledad de García Márquez. Esos libros son los que nos definen quiénes somos, por qué somos así, cómo actuamos, por qué estamos tan enraizados con la violencia, por qué siempre tenemos ese círculo. Yo trabajé esta anterior novela porque aquí empezó un proceso mío interesante y junto con los dibujantes, y es que por primera vez en Colombia hacemos adaptación de la novela a cómic, que no ocurría. Entonces, pasar el lenguaje narrativo de una obra maestra a un lenguaje es un reto inmenso, es un trabajo, es un desafío, también eso me encanta a mí, esos retos, esos desafíos que uno como artista se lanza a hacer. Siempre con mis estudiantes les digo eso, hay que tener una ambición artística grande, ser ambiciosos artísticamente, tratar de buscar qué es lo que queremos. Para llegar a esta novela, el antecedente fue de Tanta Sangre Vista. Tanta Sangre Vista es la historia de la guerra y los 1000 días en Colombia. Es una novela bellísima que escribió un escritor costeño de Barranquilla, que infortunadamente murió el año pasado con una enfermedad terrible que tenía en los pulmones. Él era editor del Espectador, de Credencial, un periodista tremendo. Y durante los últimos años de su vida se encerró en su casa, con su familia, con sus hijos, y empezó a escribir, y empezó a hacer una obra maravillosa. Hizo cerca de 7 novelas contando la historia de este país. La primera de esas es Tanta Sangre Vista. Y nos llamó a la editorial Rey Naranjo y le pidió que trabajáramos en el guión de la novela gráfica, que es esta. Yo quiero leer un pedacito porque esta historia de la guerra de los 1000 días es esa historia, infortunadamente, de nuestra violencia. Dentro del libro cogí esta epígrafe para que arrancara, dice así: la verdad es que peleaban por costumbre, porque no sabían hacer nada más, porque a lo mejor tanta sangre vista y tanto retumbar de cañones les habían aturdido las entendederas, lo cual explicaba ese aire de orfandad común a la mayoría, esa mirada que siempre parecía fija en algún punto más allá de la realidad, de su realidad, de la que éramos todos nosotros. Entonces, a través de una familia nos cuenta esa guerra de los 1000 días, cómo se va metiendo la guerra en la familia, cómo la familia va transformándose, cómo la familia va rompiéndose. Y este libro tiene una característica, y es que cuando yo lo adapté, cogí el libro de Rafael y prácticamente lo rompí, lo desarmé. Y
cuando llegué al apartamento de Rafael, yo pensé, este señor me va a sacar a escobazos de acá, porque va a decir, ¿cómo es que se tiró mi novela? Pero Rafael era una mente tan brillante y tan amplia que me dijo, "Uy, qué bueno". Entonces arranca con el abuelo y el nieto en una carrilera del tren, y él contándole la historia. Dice, caballerito, voy a ir a contarle una historia de guerra. De guerra, cuéntame el abuelo. Esto empezó hace más de 40 años, cuando yo estaba en la mitad de mi vida. Y se complementa por el otro lado, cuando él ya es un viejo y sigue caminando por la misma carrilera del tren, y la violencia no se va, porque se une en la mitad del libro como en un remolino. Este es el primer antecedente que yo tuve para lanzarme a hacer esta obra, porque esta obra es tremendamente compleja y complicada. Vuelvo y repito, me gustan esos retos grandes, me gustan esas cosas que uno pueda lanzarse a trabajar, y por fortuna encontré la colaboración y la complicidad de mi editor, que está aquí presente, que un editor independiente es como la persona que se lanza a hacer una empresa que no se sabe si va a funcionar o no funcionar. Hacer libros es muy complicado, hacer libros es caro, no sabemos si se va a vender, no se va a vender, pero es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo medianamente bien. Entonces, con esa complicidad y con la complicidad del dibujante, de José Luis Jiménez, un chico talentosísimo, que se enamoró de Los 11. ¿Qué tiene? Está también Los 11, que es un trabajo del mismo dibujante, también a disposición, que es un gran trabajo. Un trabajo sobre la toma del Palacio de Justicia. Ellos hacen la primera novela gráfica sobre ese suceso, y él es el dibujante junto con el hermano y otro chico más. Entonces, cuando lo unimos al proyecto, él quedó emocionado de poder trabajar en este libro, y las imágenes y todo lo que logra es impresionante, es increíble. Este libro es un viaje hacia la selva, como les digo, es un viaje, yo lo llamo así, la vorágine, es un viaje al infierno creado por el hombre. El recorrido hecho por un joven de ciudad en compañía de su también joven pareja podía describirse como una frase de uno de sus tantos inolvidables personajes. Viva el progresista, señor Barrera, viva nuestro empresario. Miren en lo que estamos. Viva la expedición. Y es que viva el progreso. Y ahora yo siento que con estas novelas reevaluamos ese concepto de progreso. ¿Qué es progreso? Ir a tumbar todos los bosques. ¿Qué es progreso? Llenarnos de almacenes y ser consumistas. Yo creo que Rivera es un visionario en ese sentido. Es un artista con una capacidad de entender el mundo y entender al ser humano en su complejidad, que eso es lo que hace nosotros, lo que tratamos de hacer. Después, como Dante, solo queda sumergirse en el error sin límites que el hombre ha construido en el universo de la selva infinita. Y hay una frase de Antonio Caballero, nuestro Antonio Caballero, dice: la gran novela de Colombia es La vorágine, de José Eustacio Rivera. 90 años después, la Colombia que pinta sigue igual. Ya no estamos en la explotación del caucho, pero estamos en la explotación minera, en la explotación petrolera, en la explotación de los recursos naturales, y es exactamente lo mismo. La esclavitud, sin que sea esclavitud, todos los elementos. Entonces, esta novela lo que nos propone es esto. Quiero mostrarles un pequeño video para que escuchen el audio de uno de los capítulos del libro. Cabe aclarar que en presencia de la editora, a quien agradecemos. Pipa. Es un encuentro con el autor, Pipa. pero como dice con la editora. ¿Qué ves? Se puede comprar ¿Qué el ves? libro, ¿sí? Está a la venta. Escuchemos un poquito, por favor. Sumergirnos en ese viaje de la selva. Las visiones del soñador fueron estrafalarias, procesiones de caimanes y de tortugas, pantanos llenos de gente, flores que daban gritos. Dijo que los árboles de la selva eran gigantes paralizados y que de noche platicaban y se hacían señas. Tenían deseos de escaparse con las nubes, pero la tierra los agarraba por los tobillos y les infundía la perpetua inmovilidad. Quejábanse de la mano que los hería,
del hacha que los derribaba, siempre condenados a retoñar, a florecer, a gemir, a perpetuar, sin fecundarse, su especie formidable, incomprendida. El pipa les entendió sus airadas voces, según las cuales debían ocupar barbechos, llanuras y ciudades, hasta borrar de la tierra el rastro del hombre y mecer un solo ramaje de urdimbre cerrada, cual en los milenios del Génesis, cuando Dios flotaba todavía sobre el espacio como una nebulosa de lágrimas. Selva profética, selva enemiga, ¿cuándo habrá de cumplirse tu predicción? Soñé que Alicia iba sola por una sabana lúgubre hacia un lugar siniestro donde la esperaba un hombre que podía ser barrera. Agazapado en los pajonales, iba espiándola yo con la escopeta del mulato en balanza. Mas cada vez que intentaba tenderla contra el seductor, se convertía entre mis manos en una serpiente helada y rígida. Desde la cerca de los corrales, don Rafo agitaba el sombrero exclamando: «Véngase, eso ya no tiene remedio». Veía luego a la niña Griselda, vestida de oro, en un país extraño, encaramada en una peña de cuya base fluía un hilo blancuzco de caucho. A lo largo de él lo bebían gentes innumerables echadas de bruces. Franco, erguido sobre un promontorio de carabinas, amonestaba a los sedientos con este estribillo: «Infelices, detrás de estas selvas está el más allá». Y al pie de cada árbol se iba muriendo un hombre, en tanto que yo recogía sus calaveras para exportarlas en lanchones por un río silencioso y oscuro. Volví a ver a Alicia, desgreñada y desnuda, huyendo de mí por entre las malezas de un bosque nocturno, iluminado por luciérnagas colosales. Llevaba yo en la mano una hachuela corta y colgando al cinto un recipiente de metal. Me detuve ante una araucaria de morados corimbos, parecida al árbol del caucho, y empecé a picarle la corteza para que escurriera la goma. ¿Por qué me desangras? Yo soy tu Alicia y me he convertido en una parásita. Ahí vemos la potencia de este autor, que con un lenguaje que muchas veces para los críticos consideran que es un lenguaje barroco y a veces difícil, porque a veces se presenta la novela difícil, pero es que estamos ante la selva y la selva es barroca, la selva es difícil y ese es el mejor de... Esta es la novela que revolucionó la literatura colombiana, le cambió el sentido, la modernizó, con unos personajes, repito, gigantes. Por un lado está Arturo Cova, Alicia, Griselda, Franco, por el otro lado Barrera, Funes, todos los personajes que luchan entre ellos, construyen una epopeya, construyen un universo. ¿Qué escritor colombiano hacía eso? Este fue el primero. O sea, posteriormente llega nuestro Gabo, que es la cumbre de nuestra literatura hasta el momento, con toda su obra, que hay que volverla a leer porque ese señor es impresionante. No le dieron ese premio Nobel por azar, sino se lo dieron porque todo su universo que cuenta es riquísimo, pero yo creo que con este trabajo es con el que arrancamos nosotros. Y por eso nos atrevimos a adaptarlo, llevándolo a los jóvenes, llevándolo también a los adultos, tratar de contar qué es la vorágine, pero con este lenguaje que es el noveno arte, que es el cómic, y es mostrar esa selva con imagen y literatura juntas. Oscar, ahí un poco escuchando el primer fragmento, un poco la cabeza se me fue a los primeros cronistas de Indias, ¿no? Que con esos unos relatos alucinados sobre lo que veían apenas llegado al continente, víboras, serpientes, flores, realmente no tenían palabras para expresar. Y del otro lado del tiempo, por así decirlo, y mucho más actual, El abrazo de la serpiente, que es un trabajo muy interesante desde lo cinematográfico. Y veo como
desde la imposibilidad de la descripción hasta el abrazo de la serpiente está justo esta novela en el medio, para decirlo casi todo, y una adaptación que además tiene la pluma de Jiménez, que fíjense, se puede hacer como una especie de comparación con la de Tanta Sangre Vista. En Tanta Sangre Vista hay una línea muy clara, muy precisa, que busca. En cambio aquí es todo este ambiente onírico, de vida y de muerte todo el tiempo, ¿no? Me parece que es un gran acierto este trabajo que vienen haciendo de traer estas obras desde la literatura pura y dura, por así decir, a un ámbito donde cualquiera de nosotros puede llevarlo casi al cine, ¿no? Claro. Yo veía tus cosas de cine, son de cine, ¿no? Es eso. Y hay una cosa, aquí a mí la cosa, el viaje de la vorágine en esta novela gráfica, en este cómic, arranca con una selva que puede tener un poco de luz. Que al principio, llamémoslo de una cierta forma, hay una luz que se filtra, que alumbra a los personajes, que les da brillo, pero lentamente esa luz se va apagando y cada capítulo que entra se va oscureciendo hasta llegar a la última parte, que ya es oscuridad total, y ya solo vemos selva oscura, los árboles como muertos, los muertos en el piso, y es el desenlace total cuando ya todo no tiene remedio. Que es una historia, es una tragedia. En el fondo la vorágine plantea esa tragedia, ese viaje sin retorno de un joven. Cuando José Eustacio Rivera, él estudiaba Derecho en la Universidad Nacional y su trabajo de grado fue irse a Orocue a hacer como un censo de ventas y compras de terrenos. Simplemente fue a realizar su tesis de grado. Y estando en Orocue se dio cuenta de todo lo que había ahí y como que la selva se lo tragó. Y se metió, y gracias a ese trabajo, llamémoslo un poco académico, terminó siendo una obra artística. Entonces se mete allá y de allá no sale sino hasta concluir el libro, concluir la historia. Me parece de estas experiencias, a mí me gustan mucho esos aspectos de creación de las obras, como un autor, como un escritor, una escritora logra un proceso creativo para lograr una obra. Y miren en este caso Rivera logra hacer esto. En 1924 sale la novela, viaja a los Estados Unidos, a Nueva York, porque quiere filmarla, él mismo quiere hacer la película, y él en mente tenía luego, quería hacer la historia de el petróleo, pero por razones extrañísimas muere en Nueva York, siendo muy joven, a los 40 años, en 1927. Ahí muere. Y nos deja este libro de la vorágine. Y lo primero que yo hice para empezar a trabajar y meterme en este universo es, bueno, aparte de releer el libro, de enamorarme nuevamente del libro, de entender a sus personajes, es cómo hago para que no sea un resumen del libro, ni que sea ponerle dibujos a la literatura que ya está muy bien concebida, sino que sea un libro que en realidad cuente lo mismo, cuente la esencia, no la pierda y se cuente en lenguaje de cómic. Entonces es un reto, no sé, hay cosas que a veces como que uno no puede explicarse, me apasiona y eso es lo que me lleva a día tras día desarrollar un guión que tardé haciéndolo 7 meses y que posteriormente iba a la par, como con 4 meses de anticipación, ya lo iba dibujando nuestro ilustrador. Eso podría contarles, pero quisiera escucharlos a ustedes, preguntas, cosas, inquietudes, para luego contarles un poquito más del libro. Yo le quiero preguntar, claro. Usted dice que es otra forma de narrarlo, pero hay partes como estos poéticos que están aquí. Claro, desde luego, yo en ningún momento hay un trabajo con el lenguaje, traer el lenguaje, hay una, ¿cómo se llama? El de juegos artificiales,
escritor argentino, no, el otro, Piglia. Ricardo Piglia dice que cada tanto hay que volver a escribir la Divina Comedia para las nuevas generaciones, por el lenguaje, acercar ese lenguaje. La esencia es la misma, es el viaje del Dante recorriendo los círculos del infierno hasta llegar al cielo y encontrar la divinidad con Beatriz. Pero cada tanto, para que ese viaje tan maravilloso no se pierda, hay que volver a trabajarlo en el lenguaje actual. Entonces yo hice un trabajo primero de, llamémoslo, de trabajo de lenguaje para que los jóvenes actuales, los jóvenes sigan y no se pierdan de lo que está contando, de lo que está narrando el autor. Eso para mí es fundamental. Y lo otro, en ningún momento quitar esa carga poética que es lo fundamental en el libro. Por ejemplo, vamos a leer un pedacito de ustedes. Dice, ¿qué tenía que importarme las penas ajenas? ¿Por qué hacer la promesa clemente si Barrera y Alicia me tenían atrapado? Lo que dijo Franco de mí empezó a angustiarme. ¿Era yo un desequilibrado? Clemente abría la marcha partiendo ramas. Fidel llevaba la carabina sobre el pecho. El mulato cortaba las hamacas. Mesa movía en el aire el tizón humeante a falta de fósforos. ¿Era yo un desquiciado? Mi plan era perfecto, entregándome como rehén en las barracas. Entonces nunca dejo ese lenguaje. Es un trabajo de síntesis más que de resumen. O sea, entender cada elemento, cuál es la clave, la parte fundamental que quiere decir, pasarla y que la imagen también acompañe. El cómic es eso, son dos lecturas en un modo, la imagen y el texto, y ambas tienen que aportar a la vez, para el lector, para el joven, para todas las personas que están leyendo. Es otra propuesta de lectura. Desde luego, a mí me encanta la lectura, la narrativa, la novela clásica. Sin esa, no sé qué haría, pero esta es otra forma también para que los jóvenes se acerquen a la lectura, que es lo fundamental. Subir estos índices de lectura, porque cada vez que el joven lee, desarrolla la capacidad crítica de entender el mundo, de comprender, de no dejarse manipular, de entender sobre qué y qué está al frente y cómo es su mundo. Entonces, eso es lo que yo hago. Bueno, muy bien. ¿Qué otra pregunta? Pues no sé. ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿Quién quiere primero? Creo que, bueno, está... Pues bueno, ¿en qué te basaste también? Bueno, o sea, aparte del libro, ¿en qué te basaste? ¿Algún marco de otro libro? ¿Algún otro cómic? ¿O algún estilo de narración? Qué bueno. Mira, yo cuando hago una investigación, por decir algo, pongamos el libro de Gabo, desde luego que tengo que acudir a una investigación grande, varios biografistas, todos los libros de biografías, entrevistas, entonces mi escritorio se ve lleno de libros y yo digo, pero ¿yo qué hago con todo esto? Viene un proceso de filtración de la información que tengo, porque si no, no podría, o sea, con tantos libros uno se hace un 8. Entonces lo primero que yo hago es seleccionar mediante un mapa de ruta que hago con mi libro, selecciono y filtro la información y voy cogiendo los libros que más me funcionan y así voy dejando otros de lado. La vorágine, desde luego, aparte del libro, de la novela como tal, la vida de Rivera, videos que hay, conferencias que se han hecho, por fortuna en Colombia hay muchos estudiosos y la vorágine despierta ese interés y que tiene que despertar ese interés porque, como repito, no es un libro pequeñito, no es un libro, ay, qué vergüenza, miren, es como dice Carlos, lo poquito que damos, no, es un libro de verdad, una obra. Hace mucho Arcadia hizo una selección de los libros colombianos, ¿no? Y la vorágine estaba en top 5 de los libros colombianos, digamos, de máxima recomendación. Es eso. Entonces, cuando yo tengo eso, tengo entrevistas, tengo todo eso y filtro y todo el día me voy alimentando, todo el día. Un día el trabajo mío es ese, yo trabajo todas las mañanas, nunca trabajo en las noches. Ya en la noche mi cabeza está cansada, siempre me levanto temprano porque estoy fresco. La mañana me gusta. Hay otros escritores que prefieren la noche para crear, no, yo
Anoche a dormir y por la mañana háganlo. Y el método es disciplina en el momento de sentarse a escribir. Y apagar el Facebook. si no, eso no se puede. Si no, es nada. Entonces, obvio, cuando ya uno entonces, tipo 6 de la mañana, a las 7 arranco, trabajo por horas, de 7 a 7:50, 10 minutos descanso, doy una vuelta en el apartamento, empiezo otra vez a las 8 hasta las 8:50, preparo mi desayuno, nuevamente 9:30 a tan, y ahí se va toda la mañana trabajando en toda la información que hay, toda la recopilación que hay. Y lo otro ya es jugársela a uno mismo. Yo siempre comparo la creación de historias como una pelea de boxeo. Tú puedes, o un partido de fútbol, tú puedes entrenar, tener al mejor director técnico que te diga tienes que hacer esta jugada o tienes que defenderte de esta forma, tal. Pero hay un momento en que tienen que salir los deportistas a competir y ahí ya no hay nada. Es volver a empezar de nuevo y tú tienes que resolver las cosas ahí. Entonces ahí es jugarse. Cuando uno se sienta a escribir, piensen que va a ser el mejor escrito que van a hacer. Lo mejor, den lo mejor. Obvio, no se va a llegar pero esa es como una disposición para dar lo mejor de sí en cada parte. Y eso me ayuda mucho. Entonces lo otro ya en ningún lugar lo enseñan. Ninguna universidad te va a enseñar ese momento. Te enseñan teorías literarias, te enseñan cómo escribir, te enseñan grandes escritores, te enseñan corrientes literarias. Pero ya tú en ese momento tienes que resolver cómo pegar los ladrillos. Y eso me gusta mucho. Me gusta, es un juego para mí. Digo, no, pongamos aquí a esto, no, pongamos a que Cova entre primero la selva oscura. Luego, bueno, vienen estas epígrafes y luego el plano general de esta selva, que nos vamos acercando como si fuera un dolly. Dime. Digamos, tú escoges eso, o sea, tú haces toda como la parte del guión y escoges lo que quieres hacer y le dices a las personas que dibujan qué quieres que dibujen o los dejas o les dices o le das la idea y ellos crean a partir de esa idea o cómo es ese diálogo entre lo gráfico y lo que tú quieres decir y lo que quieres decir. Claro, depende. Yo presento un guión, mejor dicho, están todas estas partes, pero sin dibujos, en blanco. Pero yo voy viñeteando, le ve dentro, hago los cuadros porque me encanta ver la secuencialidad. Cuando estudié cine, infortunadamente no pude acabar la carrera de cine por cuestiones de plata, era cara. Pero me salí y me metí a trabajar en una empresa de televisión y era editor. Me fascinaba la edición. Porque en la facultad me encantó la teoría del montaje de Eisenstein. Y empecé a editar, en esa época era lineal, ¿no? Ahora es no lineal. Entonces eran unos aparatos gigantísimos, entonces uno adelantaba la imagen, todo eso era lineal. Pero la idea de los cortes y los pegues a mí me encantaba, el movimiento que pasa a un cuadro al otro, y eso me quedó. Y cuando mi editor John Naranjo me propone hacer Gao, inconscientemente ya tenía esa teoría de montaje. Lo que yo hago es primero armar la secuencialidad. Y por ejemplo, acá, cogamos la primera imagen. Entonces, pongo doble página, la selva vista desde arriba, punto. El dibujante ya tiene que crearlo. Ya, yo no le digo nada más. Él tiene su estilo, su talento, definimos la línea, el estilo, cómo lo va a hacer y sale. ¿Acompañadas con fotografías? ¿Sueles acompañar en un trabajo? En la Vorágine trabajamos con Paula Ávila, trabajó en la investigación visual. Ella le pasaba toda la información visual de internet, de imágenes, de libros, de algo. Fue un trabajo muy bueno para que el dibujante tenga una referencia y sobre esa referencia empiece, porque es que sobre la nada es tremendamente complicado, tremendamente complicado. Además, entender esa idea de la selva, meterse en la selva, eso es lo que tendríamos que hacer. Y lo mismo, entonces, acercamiento a la selva, nos acercamos más y en el fondo se ve Cova, y aquí Cova de cuerpo entero, con un machete y un rifle. La secuencia de tamaño de los cuadros la tienes tú. Sí, correcto.
Ahora yo traje el guión aquí, les voy a mostrar, pueden pasar, y vamos viendo cómo voy definiendo el guión. Siempre lo defino así. Eso, no sé, salió de forma intuitiva cuando escribí Gabo. Cuando mi editor me dice, yo hice ese guión de forma intuitiva. Uno tiene que resolver. Mire, para mí, es un consejo, crear es ser muy cacharrero. Un artista es un tipo que resuelve, y ahora como esta mesa me quedó mal, no, venga, pongámosla acá, no, arreglemos esto, eso es. Cacharrero me refiero a saber la técnica y ahora qué meto aquí o cómo hago que este párrafo crezca. Ya sé, voy a meter una tercera persona acá, o que él diga algo, o un diálogo, o 3 puntos. Todo eso es pura manejo que tú tanto darle y experimentación. Pura experimentación. O sea, no te vayas con reglas y teorías metidas en la cabeza a hacer un libro porque vas a repetir. Al principio sí, pero posteriormente tú tienes que liberarte. Y como salga. Y así es como se va trabajando y va surgiendo una historia. Gabriel García Márquez escribió un libro que se llama Del guión al cine, y él describe en ese libro que hay cosas que en el guión no se pueden realizar en el cine. No sé si en su novela gráfica se te quedaron algunas cosas por fuera o no pudiste realizar algo. Es una cosa muy interesante que dices. Hay cosas que no sé, porque Gabo es... Él trabajaba en México, trabajaba en guiones, en cine. Y cada semana llevaba guiones a la empresa. Y todos los guionistas le decían, los productores le decían, uy Gabo, pero esas historias están malas, la gente no te va a querer. Todas las semanas, y él llegaba y se lo rechazaban, entonces dijo, ¿saben qué? Voy a escribir una novela con todo lo que me rechaza, y hizo 100 años de soledad. Y dijo, miren, ¿sí ve? ¿Cómo que no me quiere la gente? Eso, exactamente, mira. Hay cosas que el cine es un lenguaje cercano al cómic porque tiene la imagen y la secuencialidad. Pero hay cosas que no se pueden hacer en cine sino solo en cómic. Hay novelas maravillosas que Arrugas, de Paco Roca, se las recomiendo. Solo el lenguaje del cómic se lo entiende. ¿Por qué? El cine necesita mucha infraestructura para contar una historia. Muchísima. Obvio, es sofisticado, la mente lo entiende, pero es más sofisticado un guión con 2 viñetas y tú las ves y el cerebro automáticamente dice y completa. La idea de un escritor es que haga que el lector complete la historia. Eso es buenísimo, me parece. No sé si respondí un poquito. Sí, pero me gustaría saber si se te quedó algo, si no pudiste incluir algo dentro del libro. En esta obra cogí la parte fundamental del recorrido de Cova y Alicia. Hay cosas que salieron, desde luego porque tenía que filtrar. No puedo coger todo el libro, pero cojo la esencia. Hay capítulos que salieron, hay cosas que por complejidad y por legibilidad para el lector de cómic era necesario que quedaran por fuera. Pero quedaron sin que haya un hueco en la novela, o sea, la secuencialidad de la novela la traté de conservar para que el lector no sienta ese cambio. Obvio, esta es una propuesta, pero mi alegría sería que después o antes llegáramos a este libro. La idea es este señor Héctor Rodríguez. Lentamente, con calma, ahí va examinando y entendiendo todo lo que nos va diciendo, todo lo que nos va a comentar. Por favor. ¿Cuáles son como los escritores favoritos y los cineastas o directores de cine? Ajá. A mí me encanta, tuve la fortuna de leer muy joven a Dostoyevsky. Dostoyevsky para mí me marcó. O sea, cuando yo leí Crimen y Castigo, yo era loco en mi cuarto y dije, por Dios, la vida es difícil. Y salía y me decepcioné porque es mediocre. O sea, Dostoyevsky es genial, o sea, te hace que la vida sea complejísima. Y él le enseña a uno a escribir.
No hay, el mejor escritor es el que te enseña a escribir cuando tú te apasionas por el texto. Y de forma inconsciente, él te va diciendo dónde van los puntos de giro, dónde se admira uno, dónde... Cuando tú lees y te emocionas, ese tipo te está enseñando a escribir. O esa señora te está enseñando a escribir, de forma inconsciente. La última película que me encanta y que yo se la pongo a mis estudiantes y yo cada vez uno hace así para no llorar, es Habitación, de Emma Donoghue. No sé si la han visto. Es una cosa de locos. Primero, esta mujer hace lo que no se hace 2 clímax en una historia. Y cuando el niño, que es una historia de un niño, así que estas tragedias terribles que pasan, el niño logra escaparse y sale del carro, uno es con el corazón aquí. Y ahí ella te enseña cómo es que uno tiene que hacer un clímax perfecto. Emma Donoghue, Dostoyevsky, Kafka, Chekhov, a mí me encanta. Ahora en cómic, Charles Burns, desde luego Moebius, me encanta, Oesterheld, por Dios, Solano López y El Eternauta. Acá, muy rápido. Aquí para los... No, si quieren, me dan en un papelito un correo y yo les mando los nombres. ¿Cómo es tu correo? Oscar Pantoja, escritor. Seguido así. Sí. ¿Y algún, @gmail. ¿Y algún superhéroe, un Batman, un Superman o no? Me gusta Sin City de Frank Miller. de Miller. Me gusta esa ciudad porque Sin City, el padre, el que le enseñó a Frank Miller a hacer eso es Will Eisner, que es el padre de la gramática del cómic, que enseña cómo es el cómic y cómo lo complejiza, porque antes eran dibujos, no tenía simbología, no tenía metáforas la imagen. Era una imagen plana del superhéroe, y claro, es divertido, yo lo doy en clases, pero cuando Will Eisner entiende que la imagen convierte metáfora, metafóricamente, se convierte en metáfora, por Dios, eso es arte, eso ya es que Will Eisner también es interesantísimo. Y de cine, pues indiscutiblemente nosotros estamos muy marcados en las facultades de cine en Colombia y eso lo vemos en nuestro cine, en nuestra cinematografía, con La Tierra y la Sombra, El Abrazo, La Vuelta del Cangrejo, todo está influenciado por el cine ruso, especialmente por Tarkovsky. Tarkovsky enseña esa poesía y ese cine quieto, esa psicología en el cine. Todos nuestros profesores, por eso nuestro cine es así, muy cercano más al ruso que a lo norteamericano, y eso me parece fabuloso. Me parece fabuloso. Pero en tus libros, en tus cómics, ¿nunca te basaste o tomaste ideas de la literatura de terror? Pues en La Vorágine es una historia al final es terrible. Y hay instantes en que se vuelve una especie de terror. Terror, cómo tiran los cuerpos, todo se transforma. Obvio, no es una historia, no es algo gótico, tampoco es género de terror como tal, pero sí tiene esos elementos la historia. Y la oscuridad que se va tejiendo en las páginas convierte el terror que tenemos. Todas estas partes se va tejiendo. De hecho, hice una película de terror que se llama El último cuento de Edgar Allan Poe, pero en realidad quedó cómica. Puede pasar. No, y aquí, y un poquito de lo que dice acá el compañero, es en Rulfo, lo que está pasando es un terror a la mexicana, como ellos se toman el tema de la muerte. Entonces hay también un ambiente, una atmósfera ¿no? cargada, que uno no sabe si tenerle miedo a ese fantasma o hacerse amigo. Es también aquí pasa mucho en Rulfo, que también es una gran obra de Felipe Camargo, que es un chico que se ganó una beca y está en los Estados Unidos dibujando. Tatiana Córdoba igualmente está en Nueva York dibujando. O sea, eso es muy bonito, que ver cómo los chicos que trabajan con uno se van para otro lado. No, a estudiar, luego vuelven. Pero que vayan a estudiar, eso me parece fabuloso. Jóvenes, tienen 24, 25 años. talento colombiano. 29, 30 están acá. Tatiana era bellísima porque estaba en Nueva York y entonces la universidad la manda a Estambul.
Iba caminando por Estambul, por las librerías, y ve el libro de ella en árabe, traducido. Y ella... ¡Ay, ese es libro mío! Yo quería hacerte una pregunta. ¿Los libros que escribe usted son sobre experiencias propias tuyas o has estado en esos lugares o ha sido tu imaginación la que te ha llevado a escribir esos libros? Perfecto. Están las dos cosas. Por ejemplo, Tumaco, que es un libro, mi primer libro infantil, mi primer cómic, novela gráfica para niños, es algo personal. Mi editor me dice, escribe un libro infantil, y yo no sé escribir para niños, yo no sé qué es esa vaina. O sea, si tú puedes, haz un libro para niños. Y empecé a pensar y dije, claro, Tumaco, el fútbol, la costa pacífica, la pobreza, la pelota de trapo, el niño sin guayos. Dije, yo conocí a Tumaco, mis papás me llevaron cuando yo tenía 4 años y recuerdo el mar. Luego volví y Tumaco era bellísimo. Ahora parece Transilvania, pero con mar. O sea, es un escenario de horror, porque ahí sale toda la droga, hay toda la violencia, hay toda la pobreza. Y eso me sirvió para escribir el libro de Tumaco. Y ese libro es la historia del niño y el papá. Yo al principio maté al papá. Y mi novia me dice, es un libro para niños, ¿cómo vas a matar al papá? Tenía toda la razón. Obvio, el papá lo cambié y es el que le ayuda a triunfar. Y los otros son parte de investigación, por ejemplo, Gabo, Rulfo, son partes de investigación. Mi narrativa, porque también tengo novelas, son ya vivencias personales cruzadas con ficción. Pero cuando tú escribes un libro, ya la vivencia es ficción ya. Eso ya es ficción. La vida es la vida, el libro es ficción. Obvio que uno tiene... Borges dice, en el fondo, toda novela, toda escritura es autobiográfica. En el fondo, el Aleph de Borges es una historia de amor cifrada de Borges y Nora Lange, tan oculta, y la escribió para resarcir el dolor tan tremendo que tuvo una ruptura amorosa. Entonces, a un escritor se funden las dos cosas. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Comentarios, sugerencias? Pues ahorita me surge la duda del lenguaje. ¿Cómo se pasa del lenguaje de La Vorágine a Gabo y de Gabo a una novela infantil? ¿Cómo una persona puede apropiarse de tantas voces y ser asertivo? Las ganas. Yo te veo, mira, yo cuando hay una cosa que yo hago y es, tengo mucha pasión por el libro, o sea, yo soy apasionado por esto, me encanta. Lo otro es que uno tiene que resetearse, como borrar el chip. Termino un proyecto, disculpa, no me encanta. Y yo entiendo que voy a enfrentarme a otro autor, entonces los dispositivos son distintos. Mira este color amarillo, radiante. Gabo tuvo una vida no traumática de niño, sino todo lo contrario. Fue una vida llena de historias, fabulosa. Entonces el color amarillo prima, el dispositivo amarillo prima. Con Rulfo ocurre todo lo contrario. Cada escritor como que me da la línea para seguirla. Rulfo, a los 6 años, matan al papá, lo asesinan. Están en plena final de la Revolución Mexicana y las guerras cristeras. Al año siguiente, la mamá, muy joven, no aguanta el dolor, tiene un ataque cardíaco y se muere, tiene 36 años, queda huérfano. Y todo es eso. Entonces cada escritor, cada vida, pone eso. Mira, esto es de Juan Rulfo. De los 7 a los 12 años solo vi muertos en mi casa. Asesinaron a mi padre, a los hermanos de mi padre, a mis abuelos. Era una casa enlutada. Por eso Pedro Páramo es lleno de fantasmas. Cuenta su vida. Cada uno me va diciendo cómo trabajo. Tú terminas un proyecto y olvídate. Por eso nunca encajonen y no se casen con un proyecto 3, 4, 5 años, no. Guárdenlo, empiecen otro proyecto, empiecen otro proyecto, empiecen otro proyecto, eso es. Y se puede. Es que la condición humana es muy rica en eso, tú puedes variar, hacer muchas cosas. Determinando qué es lo que quieres hacer, lo logras. Todo lo unifica pues el lenguaje del cómic, hay un estilo, hay una forma,
hay unos giros que yo siempre me fijo mucho en la estructura. Primero hago mapas, esto va acá, aquí le dispara, aquí sale corriendo, y acá, listo. Si yo tengo ese mapa, ya empiezo a trabajar en el libro. Es eso. Dicho sea de paso, entre nosotros se encuentran algunos de los que asistieron al taller de narrativa gráfica, al laboratorio Grafa. Está nuestra profe, una de nuestras profes. La muestra se va a abrir definitivamente el 20 de diciembre, que es el cumpleaños de nuestra biblioteca. Están invitadísimos a que vengan, van a ver varias cosas importantes, invitaciones, pero nosotros estamos mostrando la muestra, o sea, montándola recién, y te invitamos a que veas, y invitamos a todos para que vean cómo viene la cosa. Además, unos trabajos buenísimos, de verdad, con un rigor, van a verlo, secuencialidad, dibujo, guión, historia, que uno dice, color, todo eso es intención. Cuando uno plantea un libro, plantea todas las intenciones. Así lo haga en narrativa, cómo va a ser el párrafo, cómo va a ser esto, o en gráfica, cómo va a tener, qué luz va a tener, cómo van a ser los personajes, los diseños de los personajes. Todo eso es tremendamente importante en el momento de empezar a crear la historia. Siempre fíjense en eso. Nada obvio. No todo hay que planificarlo tan metódicamente, porque pues el arte no es así. El arte es... Pero sí hay algo que en el fondo sostiene todo eso. Lo otro es lanzarse, construir paso a paso una historia. Trabajarla. Ese es el elemento. ¿Otra pregunta? Les voy a mostrar el guión, ¿no? Vamos a mirar, trabajarlo así un poquito. Disculpen, hoy no tenemos pantallas un poco más grandes, pero sucede que también estamos en la feria Minimaker. Toda la biblioteca está un poquito revolucionada con experimentos, gente que está creando, así que pues disculpen que tengamos en este momento la pantallita pequeña. Yo la alzo y les voy a enseñar. ¿Tú lo alzo? No te preocupes, yo lo... Entonces, ¿será que lo podemos desconectar? Sí, está cargado. ¿Vas a necesitar sonido? No. Uy, claro que... yo siempre arranco con una portada, así sea internet, lo que sea. Eso ayuda mucho, ayuda a visualizar el libro, ayuda a que el proyecto ya vaya cogiendo, que ustedes vayan creyendo que va a salir. Siempre pongo una portada, la que sea, una canoita, unas maletas, lo que sea, porque ya siento que el libro va a salir. Desde ya, hay que hacer las cosas así, me parece que es interesante. Entonces siempre viene la epígrafe, todo como si ya fuera uno armando las cosas. Y primera parte, y miren, esta es la primera parte. Dice, viñeta 1, panorámica de una selva inmensa, vista desde arriba. Solo se sale neblina de esa naturaleza. Los rayos del sol caen filtrados por una nube a un lugar. Pájaros diminutos vuelan. Pero hay un detalle importante. ¿Sí? Y el dibujante llega y va trabajando. Entonces, miren la secuencialidad de la otra. Miren las dos secuencias, las dos viñetas. Yo hago esto en PowerPoint, porque hay programas, plantillas de cómic, pero la plantilla te da un orden y te ordena que sigas ese orden. Y eso no funciona, porque yo tengo que crear mi propio orden. Si quiero una viñeta grande, si quiero una viñeta cuadrada, lo que sea, yo la voy armando. Entonces, si recorremos, miren aquí. Antes de enamorarme, le jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Pongo ya el texto donde va a ir, y abajo siempre había sido un dominador y no había tenido que suplicarle a nadie, pero muy adentro de mí ambicionaba el amor. Y abajo describo, viñeta 4, Arturo Cova camina por entre la selva, todos los detalles. Y entonces todo esto se lo presento lo mismo cuando ya hay globos de voz. Ya voy insertando los globos de voz directamente sobre la hoja, y esto es lo que va a recibir el dibujante. Nos reunimos con el editor, nos reunimos con el equipo de trabajo, empezamos a ver imágenes, la investigadora visual empieza a almacenar imágenes y nos muestra. Todo esto es un trabajo en equipo.
Es un trabajo que funciona y que a mí, bueno, nos ha funcionado muchísimo y lo tenemos de esa forma. Y recomiendo eso, recomiendo un PowerPoint, una plantilla clan, porque en Word, uy, es un camello porque se desbarata y se corre todo y eso no. Yo hice Gabo en Word y qué locura después, yo no sé, pero ¿cómo hice esto? Entonces me tocó después en PowerPoint. Si es que es malo el programa, no importa, pero a nosotros nos sirve para hacer lenguaje. O sea, es lo ideal para hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué otra pregunta? Oscar, Dime. ¿qué fue lo más difícil de traspasar o adaptar de la vorágine de Rivera a la suya? ¿Qué fue la parte que más le costó sintetizar o condensar? Yo siento que lo más difícil del libro, de un lenguaje al otro lenguaje, es no perder la esencia del autor. O sea, que no se sienta, que no desmienta lo que un autor ya hizo. Que no irla a embarrar dañando una novela que es perfecta, pues que es una obra de arte. Entonces ahí está el reto, cuidar que eso no ocurra. Entonces es como ir sopesando y mirando. Es un reto, es azar, pero también eso es lo bonito de la construcción de historias, de contar historias, de hacer historias. Me parece que eso es clave y lo recomiendo para que lo tengan en cuenta. Lo otro, otra cosa que recomiendo es lean cuentos, historias pequeñas. Obvio, si se van a meter en un libro de 500 páginas, después, desde luego. Pero esas historias cortas que van almacenando, les van dejando luego cómo construir sus propias historias. Y este país está por contarse. Todo lo que ocurre en este país es de locos. De locos. O sea, uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo? Todo está por contarse. Todo, desde la corrupción, desde lo positivo, desde lo bajo, todo. Nuestras costas, el Pacífico no se ha contado, el sur no se ha contado. Gabo contó lo Atlántico, lo bello, contó, pero falta, los llanos falta por contarse. Esta ciudad falta por contarse. La voz de la mujer, las mujeres, yo creo que en el futuro muchas escritoras van a salir. Muchas estudié en la universidad, el 80% de mis clases son mujeres. Son chicas que quieren ser escritoras y lo van a lograr, y esa voz es tremendamente necesaria para este país, que se narren ellas, porque lo que ha ocurrido es que la construcción, la imagen de la mujer la ha construido el hombre, los novelistas, y es una imagen hecha por el hombre, no de la mujer por la mujer. Virginia Woolf lo hace, y con ella es que se abre la puerta. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer, contarse, narrar las historias que tienen, todo lo que tienen, y para que nosotros veamos esos universos que infortunadamente hemos construido de forma transversal. La última pregunta, ya de diseño. Yo noto, ¿por qué no te gusta el color en los cómics? ¿Cómo? ¿Que por qué no le gusta el color en los cómics? No, sí me gusta, pero es un asunto de estilo y de trabajo en la novela. Por ejemplo, La Vorágine al principio queríamos que fuera en tonalidades de verde, verde claro, verde medio y verde oscuro. Pero en el proceso de construcción nos dimos cuenta que era mejor el blanco y negro. Se siente más fuerte. En Gabo trabajamos un duotono, entonces para señalizar el amarillo, que es un color cálido, la infancia, la felicidad, el verde, perdón, el azul, que es frío, psicológicamente triste, y es la etapa de la juventud donde Gabo tiene más inconvenientes económicos, anda por París sin plata, mejor dicho. Y posteriormente viene el rojo, que es un color sanguíneo, visceral, fuerte, que es donde nacen los hijos, donde vive en México, donde escribe la novela. Y por último, el verde, que es la esperanza, cuando recibe el premio. Todo eso se hace trabajando con el editor. Rulfo, decidimos un sepia, y ahora el último trabajo que yo voy a hacer, bueno, el más reciente que va a aparecer el otro año, que es Borges, pero es en todo color. Ese sí es en color. Y el libro está quedando impresionante. Ese sí es todo colorizado. Además que es costoso, ¿no? También por términos, imprimir un libro en color
Diosito. No hay editor, o sea, tiene que el editor jugársela, porque eso ya pasa a millones de millones. Esa es. Y son libros que, y sabemos, el papel es costoso, la impresión es costosa, todas estas son apuestas que se hacen desde las editoriales independientes, que un llamado a apoyar a las editoriales independientes, todo el trabajo que están haciendo los editores independientes, la gente que está creando desde la periferia. En Brasil hay un movimiento maravilloso que es el movimiento periférico de escritores, que arranca con Paulo Lins, el de Ciudad de Dios. Ciudad de Dios es una historia de un joven de una favela que acompañó a una antropóloga y durante 4 años grabó entrevistas de todo el mundo. Y tenía todas las entrevistas y las desgrabó y escribió Ciudad de Dios, por Dios. Y ese libro es de los más vendidos en la historia del Brasil. Y con ese empieza un movimiento de jóvenes construyendo, aparte de los grandes establecimientos de literatura, sino jóvenes construyendo historias desde lo independiente, desde lugares que se pueden hacer. Porque a veces muchas editoriales nos van a cerrar las puertas y por eso no podemos quedarnos quietos. Como autores, como creadores, tenemos que buscar el camino para que salga todo lo que estamos haciendo. Bueno, si no hay más, yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos. Comparten la presencia del autor. Tenemos ya un nuevo libro de Oscar Pantoja, de José Luis Jiménez. Esperamos Borges con mucha ansia, y a ustedes les agradecemos muchísimo la presencia. Aprovechen a saludar, a hacer firmar si quieren, y muchas gracias. Revisen Sala Distrito Gráfico, revisen